Madrid siempre ha sido una ciudad vibrante, llena de historia, vida y secretos escondidos entre sus calles adoquinadas. En el corazón de la Latina, donde la brisa del atardecer acaricia las terrazas y el eco del flamenco resuena entre los callejones, mi hogar era un refugio de tranquilidad. O al menos, así solía verlo. Mi nombre es Sofía, y por muchos años mi vida fue estable, sin grandes sobresaltos. Mi esposo, Alejandro, trabaja como conductor de camión, un hombre trabajador y responsable que pasa semanas viajando por toda España. Al principio, su ausencia no me molestaba demasiado. Tenía mi rutina, mis paseos por el Retiro, mis tardes de lectura en la biblioteca y las reuniones con mis amigas. Pero con el tiempo, la soledad empezó a pesarme. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un espacio silencioso y frío. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y, con ellas, mi propia vitalidad. Nuestro matrimonio, aunque estable, había perdido la chispa de antaño. Las conversaciones eran superficiales, los gestos de cariño, escasos. Algo entre nosotros se había desvanecido, aunque ninguno de los dos parecía dispuesto a admitirlo. Fue entonces cuando recibí la llamada de mi hermana Clara, pidiéndome un favor. Su hijo, Daniel, necesitaba pasar un mes en Madrid para prepararse para un examen importante. Sin pensarlo demasiado, acepté. Sería una buena oportunidad para romper con la monotonía. Hacía años que no lo veía, y Clara pensó que sería bueno para él quedarse conmigo. Alejandro, siempre generoso, no se opuso. De hecho, le pareció bien que tuviera compañía durante su ausencia. Lo que ninguno de los dos podría haber imaginado era el impacto que la llegada de Daniel tendría en mí. El día de su llegada, fui a recibirlo a la puerta. Cuando lo vi, mi corazón se detuvo por un instante. Ya no era el niño travieso que recordaba. Frente a mí estaba un hombre joven, alto, con una postura firme y una mirada intensa que me desarmó. Daniel, has crecido mucho. Estás tan diferente, dije, tratando de ocultar mi sorpresa. Él sonrió de forma sutil, pero en su mirada había algo que me hizo sentir un ligero temblor en el pecho. Gracias, tía Sofía. Estoy muy agradecido por recibirme. Necesito concentrarme en mis estudios. Su voz era firme, segura, sin el titubeo de un joven en busca de aprobación. Era la voz de un hombre que sabía lo que quería. Lo envié a entrar y, a medida que se movía por la casa, noté cuán diferente estaba. Su presencia parecía llenar los espacios vacíos con una energía nueva, algo que no había sentido en mucho tiempo. Los primeros días, Daniel se sumergió en sus estudios y entrenamientos. Era disciplinado, determinado, y no podía evitar admirarlo. Pero con el tiempo, noté algo inesperado en mí. Su presencia me hacía sentir diferente. La casa, antes vacía y monótona, ahora vibraba con una nueva energía. Lo observaba más de lo que debería, la forma en que se concentraba, cómo se movía por la casa, la manera en que me miraba cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Intentaba convencerme de que era solo admiración, orgullo de ver a aquel niño convertido en un hombre responsable. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Una noche, después de preparar la cena, decidí ponerme un vestido cómodo, algo que me hiciera sentir bien conmigo misma. No era provocativo, simplemente algo que me recordaba que seguía siendo una mujer. Mientras cenábamos, noté que Daniel me observaba de una manera diferente. Te tomas todo muy en serio, Daniel. Estoy segura de que te irá bien, dije, con una voz más suave de lo que pretendía. Nuestros ojos se cruzaron y vi algo en los suyos, algo que no debería estar allí. Después de la cena, él se ofreció a ayudarme a lavar los platos. Me sorprendí, pero acepté. ¿Siempre has sido tan educado o lo haces por compromiso?, bromeé, pasándole un plato para secar. Daniel sonrió de lado y respondió con tranquilidad. Mi madre siempre me enseñó a ayudar en casa.
Era una interacción simple, pero la manera en que lo dijo, la forma en que nuestros dedos se tocaron por un breve instante, despertó algo dentro de mí. Aquella noche, me acosté con la extraña sensación de que algo había cambiado. No sabía cómo llamarlo, pero sabía que algo estaba creciendo en el silencio de mi casa. Los días pasaban, y la presencia de Daniel en mi casa se volvió parte de mi rutina. Pero, a diferencia del silencio habitual que dominaba mi hogar cuando Alejandro estaba fuera, ahora había algo nuevo en el aire. Una energía sutil, una tensión invisible que parecía llenar cada rincón de la casa. Intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que simplemente me impresionaba el cambio de Daniel. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más se hacían presentes. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, ocurrió algo que me hizo comprender que no era solo mi imaginación. Se me cayó una cuchara al suelo y, al agacharme para recogerla, sentí su mirada sobre mí. Un escalofrío recorrió mi espalda antes de que me incorporara lentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, todo a nuestro alrededor pareció desaparecer. Daniel me miraba de una forma que no dejaba lugar a dudas. No era una mirada casual, ni la de un sobrino que observa a su tía. Había algo más, algo intenso y peligroso. Desvió la vista rápidamente, como si intentara disimular, pero ya era tarde. Yo lo había visto, y él sabía que lo había visto. «Perdona, tía Sofía». «No quería incomodarte», murmuró, con una voz tensa. Intenté responder con naturalidad, pero mi voz salió un poco temblorosa. «No te preocupes, Daniel». Pero sí me preocupaba. Porque sabía que no debería sentir lo que estaba sintiendo. Desde aquel día, cada momento a su lado parecía cargado de significados ocultos. Intenté actuar con normalidad, pero mi propio cuerpo me traicionaba. Mi corazón latía más rápido cuando él estaba cerca, mis ojos buscaban los suyos incluso cuando no quería. Una tarde calurosa, decidí disfrutar del sol en la terraza. Me puse un bikini sencillo y salí a relajarme junto a la piscina. Cuando llegué, vi a Daniel sentado con sus apuntes, concentrado. Levantó la vista y me miró. Por un instante, sus ojos recorrieron mi cuerpo antes de apartar la mirada, tratando de actuar con naturalidad. Pero yo vi lo que había en su expresión. Y esa chispa encendió algo dentro de mí. Me metí en el agua y, sin pensar demasiado, le hice una invitación. «¿Por qué no vienes a nadar un poco? Te ayudará a relajarte». Dudó. Pude ver el conflicto en su mirada, la lucha interna que se desataba en su interior. Pero después de un momento, se levantó y se quitó la camiseta, revelando un físico fuerte y bien definido. El sol brillaba sobre su piel, resaltando cada línea de sus músculos. Por más que intenté controlarme, mi mirada se detuvo en él más tiempo del que debería. Entró en la piscina, y nadamos un rato, conversando sobre cosas triviales. Pero la tensión entre nosotros era palpable. El agua fría no fue suficiente para apagar el calor que se encendía dentro de mí. Tras un rato, me tumbé en el borde de la piscina para tomar el sol, y él se sentó cerca de mí. Nuestras piernas se rozaron levemente, un contacto accidental, pero suficiente para encender una chispa en el aire. Por un momento, creí que iba a decir algo. Sus ojos estaban cargados de un significado que intentaba esconder. Pero no dijo nada. El silencio se volvió denso, casi insoportable. Esa noche, en la soledad de mi habitación, no pude dejar de pensar en lo que estaba pasando. No podía negar lo que sentía, pero al mismo tiempo, sabía que aquello estaba mal. Yo estaba casada. Daniel era joven. Y, además, era parte de mi familia. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más regresaban. Más me dominaban. Y entonces, algo pasó que lo cambió todo. Alejandro volvió a casa. Fue inesperado.
Se suponía que estaría fuera por unos días más, pero por alguna razón, decidió regresar antes. Cuando entró por la puerta con su habitual energía, sentí un peso en el pecho. Miré a Daniel, y vi en sus ojos la misma sensación que se apoderaba de mí. Sabíamos que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Los días siguientes fueron extraños. La casa, que había estado llena de una nueva energía, volvió a un ritmo predecible. Pero no para mí. Daniel y yo evitábamos estar solos. Se refugió en sus estudios, mientras que yo intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Pero cada mirada furtiva, cada pequeño gesto, cada silencio cargado de significado nos recordaba la verdad. No podía negar que había algo entre nosotros. Y lo peor era que sabía que Daniel lo sentía también. La presencia de Alejandro en casa trajo consigo una sensación de normalidad que, para el mundo exterior, seguía intacta. Yo intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, pero la verdad era otra. Daniel y yo evitábamos el contacto directo, pero el aire entre nosotros estaba cargado de algo imposible de ignorar. Cada palabra intercambiada, cada mirada fugaz, parecía contener un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Alejandro dormía la siesta en la habitación, Daniel y yo nos cruzamos en la cocina. Un choque accidental, un roce fugaz de nuestras manos al alcanzar el mismo vaso. Un silencio espeso se instaló entre nosotros. «Tía Sofía», murmuró Daniel, con una voz tensa, llena de un significado que no necesitaba explicación. Le sostuve la mirada, pero no respondí. Sentía mi corazón latir con una intensidad peligrosa, como si mi cuerpo entero respondiera a un estímulo prohibido. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se movió en la sala y ambos nos apartamos bruscamente. La realidad nos golpeó con toda su fuerza, no estábamos solos. No podíamos olvidar lo que éramos. O al menos, no deberíamos. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de autocontrol. Yo intentaba convencerme de que podía dejar todo atrás, que solo era un momento de debilidad. Pero todo cambió una noche en la que Alejandro tuvo que viajar inesperadamente por trabajo. La casa volvió a quedarse en silencio. Después de la cena, me quedé en la terraza disfrutando del aire fresco. Daniel se unió a mí, y por primera vez en días, no intentamos evitar la cercanía. No había nadie más. No teníamos que fingir. «No sé qué nos está pasando», dije en voz baja, mirando el horizonte de Madrid iluminado en la distancia. Daniel se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Lo sabes», susurró. Su voz me atravesó como un cuchillo. Sí, lo sabía. Sabía que todo esto estaba mal, pero también sabía que, en el fondo, ya no tenía fuerzas para resistirme. El momento se volvió aún más denso cuando sentí su mano rozando la mía. Un roce apenas perceptible, pero que hizo que mi piel se erizara. No era un gesto inocente. Era una pregunta, una invitación silenciosa. Me levanté bruscamente. «Es tarde. Deberíamos ir a dormir», dije, con la voz temblorosa. Daniel asintió, pero sus ojos me dijeron lo que su boca no se atrevía a pronunciar. Entré a mi habitación y cerré la puerta con un suspiro pesado. Pero cuando me miré en el espejo, vi en mi reflejo lo que intentaba negar. Lo deseaba. Lo había deseado desde el primer día en que lo vi cruzar la puerta de mi casa. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, decidí salir a despejarme. Fui a pasear por el Retiro, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba recordar quién era, recuperar el control. Pero cuando regresé a casa, encontré a Daniel en el salón, con el rostro serio, como si también estuviera librando su propia batalla interna. «¿Podemos hablar?», preguntó. Tragué saliva. Sabía que no debía. Sabía que lo correcto era cortar esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero,
En lugar de negarme, asentí. Nos sentamos en el sofá, y el silencio entre nosotros se hizo insoportable. Finalmente, Daniel habló. No quiero que pienses que esto es un juego para mí, dijo, con una intensidad en la voz que me dejó sin aire. No quiero hacerte daño. Pero tampoco puedo fingir que no siento esto. Cerré los ojos por un instante. Todo mi cuerpo temblaba. No podemos, Daniel, susurré. Entonces dime que no sientes lo mismo, replicó él, mirándome fijamente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que mentiría si lo hacía. En ese momento, la puerta principal se abrió. Alejandro estaba de regreso. Más temprano de lo previsto. Nos apartamos de inmediato, con una culpa evidente en nuestros rostros. Alejandro no sospechó nada, o al menos eso parecía. Me abrazó y me besó en la mejilla con la calidez habitual, mientras yo me sentía completamente fragmentada por dentro. La tensión no desapareció. Simplemente quedó suspendida en el aire, esperando el momento en que la vida nos pusiera nuevamente a prueba. Desde la inesperada vuelta de Alejandro, todo cambió. O al menos, eso intenté hacerme creer. Me aferré a la rutina con una desesperación que rozaba lo absurdo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba la casa, salía a caminar. Todo con la intención de ignorar el incendio que ardía dentro de mí. Daniel también intentó mantener las distancias. Evitaba quedarse solo conmigo por mucho tiempo, hablaba con Alejandro con más naturalidad, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, la tensión volvía a envolvernos. Era como un hilo invisible que nos ataba, cada vez más fuerte, cada vez más imposible de ignorar. Una noche, después de la cena, Alejandro recibió una llamada. Su jefe le pedía salir de urgencia en un nuevo viaje. Me quedé en la sala, fingiendo indiferencia mientras él hacía sus maletas. Daniel estaba en la cocina, pero sentía su presencia en cada rincón de la casa. La idea de quedarnos solos de nuevo me aterraba, y me emocionaba. Cuando Alejandro se despidió con un beso en la frente y cerró la puerta detrás de él, supe que había cruzado una línea dentro de mí. Ya no había nada que me detuviera. Minutos después, me serví una copa de vino y salí a la terraza. La noche madrileña brillaba con una calma engañosa. Oí los pasos de Daniel acercándose. Se quedó a mi lado en silencio. La brisa movió mi vestido ligero, y el roce de la tela contra mi piel me hizo más consciente de su presencia. Esto no está bien, dije, sin mirarlo. Lo sé, respondió él, con voz grave. Y, sin embargo, ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos intentó detener lo que era inevitable. Daniel dio un paso más cerca. Podía sentir su respiración en mi cuello, el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Me estremecí, no de frío, sino de anticipación. Dime que me aleje, susurró. Cerré los ojos. Podría haberlo hecho. Podría haberle pedido que se fuera a su habitación y terminar con esto de una vez. Pero cuando abrí los ojos y vi la intensidad de su mirada, supe la verdad. No quería que se alejara. Mi copa tembló en mi mano, y antes de que pudiera reaccionar, la tomó y la dejó a un lado. Sus dedos rozaron los míos, y el contacto fue suficiente para hacerme perder la razón. Mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. No había más dudas, no había más excusas. Nuestros labios se encontraron en un beso que fue la respuesta a todas las preguntas que nos habíamos hecho en silencio. Un beso que no debía existir, pero que ahora era inevitable. Sus manos recorrieron mi espalda con una suavidad que me hizo temblar. El mundo desapareció, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en nada más que en lo que sentía en ese momento. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sabíamos que habíamos cruzado el punto de no retorno.
Sofía, susurró mi nombre como si fuera un secreto, como si temiera que decirlo en voz alta hiciera que la realidad nos golpeara. Pero la realidad ya estaba ahí. La culpa, el deseo, la emoción, todo se mezclaba en un torbellino imposible de detener. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, aún podía sentir el calor de sus labios en los míos. Sabía que esto no podía continuar. Sabía que estábamos jugando con fuego. Pero también sabía que, por mucho que intentáramos resistirnos, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una espiral de emociones contenidas. Daniel intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero ambos sabíamos la verdad. Evitábamos el tema, pero el silencio hablaba por sí solo. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Alejandro llamó para avisar que regresaría antes de lo previsto. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Daniel y yo apenas nos habíamos recuperado de la intensidad de aquella noche, y ahora el tiempo se nos agotaba. No había espacio para la indecisión. Esa misma tarde, mientras Alejandro aún estaba de camino, Daniel me encontró en la sala. La tensión entre nosotros era insoportable. No puedo fingir que nada pasó, dijo él, con una determinación que me dejó sin aliento. Tenemos que hacerlo, respondí, sintiendo mi propia voz quebrarse. ¿Eso quieres de verdad?, preguntó, acercándose un poco más. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me ahogaba. No era cuestión de lo que quería. Era cuestión de lo que debía hacer. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, supe que la respuesta no era tan simple. Y entonces, sin previo aviso, la puerta principal se abrió. Alejandro había llegado. El tiempo se detuvo. Daniel se apartó de inmediato, su expresión cambiando en un intento de disimulo. Yo me volví hacia mi marido, forzando una sonrisa que no sentía. «Sorpresa», dijo Alejandro con una sonrisa, dejando su maleta en el suelo. Decidí regresar antes, los extrañé demasiado. Mi estómago se contrajo. Daniel apretó los puños, pero se mantuvo en silencio. La normalidad volvía a imponerse, pero nosotros ya no éramos los mismos. El regreso de Alejandro cambió todo. O quizás solo reforzó la mentira en la que intentábamos refugiarnos. Me obligué a fingir normalidad, a sonreír, a sentarme junto a él en la mesa como si todo siguiera igual. Pero en cada movimiento sentía la presencia de Daniel, su mirada esquiva, su tensión contenida. Éramos dos sombras que intentaban ignorarse mientras el hombre que compartía mi vida celebraba su regreso a casa. La noche avanzaba lentamente. Alejandro estaba relajado, feliz de estar de vuelta. Yo, en cambio, sentía que cada minuto era una tortura. Cuando nos fuimos a la cama, él se acercó a mí con la familiaridad de siempre, pero su toque, su abrazo, me resultaron extraños. Cerré los ojos y contuve la respiración, odiando lo que sentía, odiando la confusión que se apoderaba de mi mente. Cuando finalmente Alejandro se quedó dormido, me levanté con sigilo y salí al pasillo. No tenía un plan, solo necesitaba aire. Pero al girar hacia la sala, me encontré con Daniel. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada clavada en el suelo. No necesitábamos palabras. La tensión entre nosotros era insoportable. «No puedo seguir con esto», susurré. Daniel levantó la vista, su expresión era una mezcla de frustración y resignación. «Entonces dime que fue un error. Que no sentiste nada». Mi boca se abrió, pero las palabras no salieron. Sabía que no podía mentirle. Sabía que si lo hacía, solo nos haría más daño. «No puedo decir eso», admití con la voz temblorosa. Daniel cerró los ojos un momento, como si luchara contra sí mismo. Luego dio un paso hacia mí. Sentí su cercanía, su respiración contenida. «Sofía», su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de significado.
En ese instante, un ruido nos sobresaltó. La sombra de Alejandro apareció en la entrada del pasillo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hacen despiertos a estas horas?, preguntó con el ceño fruncido. Daniel y yo nos apartamos de inmediato. Yo me obligué a sonreír, a parecer tranquila. No podía dormir, fui por un poco de agua, mentí con voz forzada. Alejandro nos miró a ambos con cierta sospecha. Por un segundo temí que lo supiera, que lo hubiera visto todo en nuestros rostros, en nuestros ojos. Pero después de unos segundos, asintió y se dio la vuelta. Vuelve a la cama, dijo, sin insistir más. Cuando desapareció por el pasillo, sentí mi cuerpo desplomarse. Daniel no dijo nada, pero su mirada hablaba por él. Nos habíamos acercado demasiado al peligro. Los días siguientes fueron insoportables. La casa se llenó de silencios incómodos, de miradas furtivas, de noches en vela. Sabía que debía alejarme de Daniel, pero cada vez que lo veía, el deseo me quemaba por dentro. Intenté distraerme, aferrarme a Alejandro, pero nada funcionaba. Hasta que ocurrió lo inevitable. Alejandro encontró la carta. No supe en qué momento la escribí. Quizás en uno de esos momentos de desesperación, cuando necesitaba desahogar lo que sentía. Era una carta sin destinatario, un desorden de emociones, de confesiones nunca dichas. Pero ahí estaba. En sus manos. Sofía, ¿qué es esto? Su voz sonó tensa, desconcertada. Me quedé paralizada. Miré el papel en sus dedos y supe que no había escapatoria. No lo decía abiertamente, no mencionaba nombres, pero contenía suficiente verdad para encender la duda. No es nada, solo pensamientos. Intenté desviar la conversación, pero su mirada era gélida. ¿Pensamientos sobre qué?, insistió. Un silencio nos envolvió. Sentí la presencia de Daniel en la casa, sentí como todo se desmoronaba a mi alrededor. Alejandro no tenía pruebas. No, aún. Pero algo dentro de él ya sospechaba, ya veía las grietas que intentaba ocultar. Esa noche, la casa entera pareció llenarse de una oscuridad insoportable. Daniel permaneció en su habitación, yo me encerré en la mía. Alejandro se quedó en la sala, en silencio. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir atrapada entre dos mundos, dos vidas que chocaban entre sí. Así que empacando lo poco que necesitaba, salí de la casa sin decir una palabra. No miré atrás. No quise ver la expresión de Alejandro al despertar y descubrir mi ausencia. No quise imaginar a Daniel dándose cuenta de que me había ido sin despedirme. Solo me marché. La ciudad de Madrid se desplegaba ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de lo que vendría después. Pero también sentí alivio. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino.